A nombre de la dirección del hospital y de su cuerpo de gobierno le damos la más cordial bienvenida a este evento académico que es la inauguración de la primer competencia académica de médicos internos de pregrado del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos de Ixtla. En esta ocasión tendré el honor de presentar a nuestros invitados especiales a este gran evento académico. Quien preside esta inauguración, nuestro director del hospital, el doctor Félix Octavio Martínez Alcalá. Nos acompaña también la doctora Diana Xochitl Cruz Sánchez, subdirectora médica del hospital. Está con nosotros el maestro José Manuel Olán Gil, subdirector administrativo del hospital. Alguien que también está muy pendiente de la buena educación de los médicos internos del hospital, la doctora Araceli España Pérez, coordinadora de asistentes de la dirección. El otro gran grupo de responsables de la educación médica continua de los médicos residentes, el personal de enfermería, y nos acompaña para esto la doctora Leticia González Domínguez, coordinadora de enfermería del hospital. Y está representando a todos sus jóvenes compañeros médicos internos de pregrado, Santiago Fajardo Anor, quien es el jefe de los médicos internos del hospital. Bien, a continuación le voy a pedir a nuestro jefe de médicos internos del hospital, a Santiago Fajardo Arnaud, sea tan amable de dirigirnos un mensaje. Santiago, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues ya sabemos que no soy muy bueno escribiendo discursos, entonces prefiero sacarlo de mi corazón directamente para todos ustedes. La verdad es que estoy bastante orgulloso de todo el equipo de trabajo que hoy, el día de hoy, trajo pues originalmente la guerra de cerebros, ¿no? Creo yo que es una sana competencia entre todos nosotros y creo que es un buen inicio para demostrar lo que somos los médicos internos del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Creo que somos gente que se ha estado capacitando durante todo este año o estos meses que llevamos de internado y además pues queremos demostrar de que somos lo que valemos, ¿no? Bueno, sí. Entonces, pues nada, muchas gracias a todo el equipo de trabajo y gracias a la mesa directiva que nos ha dado la oportunidad de estar el día de hoy aquí para empezar este concurso. Y pues nada, un fuerte aplauso para todos porque todos somos unos genios. Bien, a continuación le pediría a nuestro director, el doctor Félix Octavio Martínez Alcalá, que nos dé un mensaje y realice la inauguración oficial de esta primera competencia académica. Pues buenos días a todos los asistentes, el presidio que nos acompaña, que ya los presentó el doctor Nava, y sobre todo pues los protagonistas el día de hoy, que son todos los médicos internos de pregrado. Yo creo que el inicio ha sido un inicio con el pie derecho, con la presentación del doctor Moreno, que bueno, creo que todos los días aprendemos algo, hoy aprendimos mucho también. Esta iniciativa y sobre todo el entusiasmo con el que se presentó, y que también aquí el médico interno, el doctor Fajardo, que también hace esta presentación de todos ustedes, ¿no? Yo creo que todos somos genios en potencia, lo importante es expresarlo, desarrollarlo y demostrarlo, ¿no? Las generaciones tienen sus particularidades. Hace 13 años iniciamos las jornadas de médicos residentes y que perduran hasta el momento. Y fue una generación que tuvo sus particularidades, toda esa iniciativa, toda esa chispa, toda esa garra para iniciar cosas, ¿no? Y ahora se repite con esta generación de ustedes, que es una generación innovadora, que tiene chispa y que ha contribuido a que hoy estemos aquí para iniciar esta primera competencia académica entre ustedes. Yo creo que es algo innovador, es algo que va a dejar huella aquí,
y es una generación que igual está, tiene todo lo necesario para progresar con un gran entusiasmo y un gran desarrollo en su vida profesional. Yo los felicito y estaremos atentos a los resultados. Sabemos que no van a ganar todos, pero ya es solo el momento de competir, ya es un gran logro. Felicidades a todos y pues declaramos formalmente inauguradas esta primera competencia académica de médicos internos de pregrado en el Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos. Que sea en beneficio de ustedes y de los pacientes a los que ya están atendiendo. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Como dijo el doctor, nuestro director, cada año de académico de médicos internos realizamos 2 jornadas de médicos internos de pregrado, una en junio y otra en diciembre. La de este año va a ser del 18 al 22 de diciembre en este auditorio. Están ustedes invitados. Se inaugura y se clausura en forma oficial, ya que es un evento de índole muy importante para el hospital. Se dan constancias de asistencia y están invitados todos los médicos y enfermeras que quieran disfrutar de una semana de educación médica continua. Antier que le presentamos el proyecto a nuestro director, dijo con mucho gusto que seguramente en 15 años estaremos celebrando las 30ª competencia académica, porque esto ya se va a volver una tradición. Esta es la primera, pero seguramente haremos una cada 6 meses para que se incremente el acervo cultural científico médico de nuestros médicos internos de pregrado. También estamos programando para el mes de enero las segundas jornadas de médicos residentes del hospital, también con este fin de hacer una tradición educativa dentro del mismo. Y bien, pues no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado a esta inauguración, y para terminar esta inauguración les pido que despidamos con un fuerte aplauso a nuestros invitados de honor. Muchas gracias. Académica semanal de este día jueves 28 de septiembre del año 2023. Como dijimos durante la presentación de las sesiones generales académicas, en este foro todos podemos participar. Hoy corresponde a un médico interno de pregrado de nuestro hospital que nos presente la sesión general. Igual todos tenemos oportunidad, médicos residentes, personal de enfermería, personal administrativo, porque el foro del auditorio es un foro educativo de divulgación de los conocimientos más recientes. Antes de iniciar nuestra sesión, como un protocolo correcto de hospital seguro, debemos acatar la siguiente indicación. En caso de que sonara la alarma sísmica o que hubiera una emergencia dentro de los códigos de emergencia del hospital, deberemos acatar la indicación de la unidad de protección civil. Los brigadistas nos indicarán cómo comportarnos, pero la primera orden es evacuar el auditorio. Para esto, los que estamos sentados de la mitad del auditorio hacia adelante, junto con el profesor del podio, deberemos evacuar el auditorio a través de la puerta de emergencia que está marcada a mi extrema derecha. Es una puerta de apertura de empuje, se empuja la puerta y se abre automáticamente, y deberemos colocarnos en medio de la calle de Industria. Los asistentes de la mitad del auditorio hacia atrás, la mitad del auditorio es del muro que está ahí en medio, hacia atrás, deberemos salir por la puerta principal y abandonar el auditorio por la puerta que tiene reja blanca. Todos nos colocaremos en medio de la calle de Industria a esperar las indicaciones de la unidad de protección civil. Una vez que haya terminado el evento que motivó la evacuación del auditorio y que se hayan revisado las instalaciones y se consideren seguras a través de nuestro cuerpo de gobierno, se nos permitirá regresar y ocuparemos el mismo lugar para continuar con nuestra actividad académica.
Gracias por su amable atención. Y bueno, para mí es un gusto presentar a uno de nuestros alumnos más destacados en el hospital, el doctor José Francisco Moreno Fernández. El joven José Francisco es médico interno de pregrado en este hospital regional, licenciado Adolfo López Mateos. Es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del programa de alta exigencia académica durante los ciclos básicos. También es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Anatomía, de la Sociedad de Farmacología, así como de la Alianza Universitaria por el Desarrollo Sostenible. El doctor José Francisco ha sido jefe de ayudantes de profesor del Departamento de Embriología y Genética, así como Salud Pública y Comunidad en la Facultad de Medicina de nuestra UNAM. También es coordinador de evaluación en el Seminario de Educación Médica por parte de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con múltiples diplomados por la British Medical Journal of Medicine en Investigación Médica, por la Asociación de Sexualidad Humana Mexicana en Neurobiología de la Sexualidad, por el Johns Hopkins Hospital en bases de epidemiología pediátrica y también por el Instituto Nacional de Salud Pública en enfermedades crónico-degenerativas. Él es ganador de la Medalla al Mérito Juvenil en la distinción académica, científica, tecnológica y de innovación en el año 2020 por el Congreso de la Ciudad Humana, autor de múltiples artículos de divulgación científica y capítulos de libros de la editorial Panamericana, y ha realizado estancias de investigación de la Universidad de Albuquerque, en Nuevo México, en París, en la Universidad de Sorbona, en el Campus 4, en el Museo Universum del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así como el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. También ha dictado múltiples ponencias y participado en diversos congresos nacionales e internacionales con temas enfocados a la salud mental, sexualidad, neurobiología del comportamiento y de educación médica continua. Es para nosotros un orgullo tener alumnos tan destacados como José Francisco, y por eso hoy le pedimos que nos presentara esta sesión que se titula El proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la medicina clínica. Démosle un fuerte aplauso a nuestro profesor. Gracias, Francisco. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias, doctor Nava, por esa presentación. Y pues bueno, el día de hoy me gustaría mucho compartir con todos ustedes el tema, el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la medicina, sobre todo en un contexto clínico. Desde que tuve oportunidad de entrar a este hospital para realizar mi cuarto año como estudiante, he podido ver diferentes tipos de sesiones enfocadas a temas médicos, temas humanistas, y creo que este tema converge en una piedra angular para el desarrollo de cada uno de nosotros, la educación. Y qué mejor que con esta primera imagen de ejemplo, una imagen en donde de primera instancia observamos que es un proceso educativo. Esta obra fue hecha en 1632 en Holanda, en donde se ve como un médico, el doctor Nicolás, estaba practicando la disección de un brazo. Para ser honestos, muchas veces llegué a ver esta imagen y dije, mira, mucha gente con ímpetu de chisme, viendo qué estaba haciendo. Y hasta apenas hace unos días vi que estaba haciendo la disección de un brazo. Esta imagen es icónica porque representa la exhibición pública de disecciones que se realizaban en el siglo XVII, siglo XVI. La gente iba y pagaba para poder ver este tipo de muestras anatómicas. Él existió, fue colgado por un crimen que cometió, que fue un robo a mano armada. Este robo que realizó le costó la vida y estar en uno de los cuadros más emblemáticos de la educación médica. Para empezar esta presentación, me gustaría iniciar con una frase que dijo en su tiempo Mahatma Gandhi: vive como si fueras a morir mañana
aprende como si fueras a vivir para siempre. ¿Por qué pongo esta frase? Porque a veces nosotros ya estamos tan inmersos, tan sumergidos en la rutina de pensar, bueno, voy al hospital, me levanto, hoy no tengo guardia, entonces salgo temprano, veo a los pacientes, hago lo que debo de hacer, salgo, estudio, repaso y me preparo para el día de mañana. Mañana sí tengo guardia, entonces hago lo que tengo que hacer, me quedo en el hospital, sigo viendo pacientes y la vida se va volviendo rutinaria, va cayendo en decir, bueno, lo hago, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué aprendo? ¿Para qué aprendo y para quién estoy aprendiendo y haciendo todo esto? De ahí la importancia de nunca perder la motivación del aprendizaje. ¿Por qué queremos aprender y para quién? Tristemente es algo que un modelo educativo, y no solo en México, sino en todo el mundo, se ha visto mermado en los tiempos actuales, pero también desde una perspectiva histórica. Antes se veía la escuela como una oportunidad de ocio, en donde se iba a aprender y disfrutar lo que se aprendía. Ahora muchas veces nosotros mismos, y hemos visto casos de personas que les dicen, ve a la escuela, lloran. Es un trauma ir a la escuela, es un trauma el hacer tarea, el hacer actividades, y muchas veces pensamos, ¿es necesario? Cuando en otro tiempo histórico, el asistir a una escuela era un privilegio. Matilde Montoya tuvo que luchar y hablar directamente con el presidente para que pudiera ser aceptada en una escuela de medicina. Nosotros, al tener un camino de entrada muchísimo más sencillo, ¿qué estamos haciendo en este camino? ¿Lo estamos disfrutando? ¿Estamos haciendo que valga la pena? Antes de comenzar, te voy a hacer estas 4 preguntas. Preguntas que a lo largo de la plática espero que llegues a su respuesta. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de aprendizaje en tu vida? ¿Por qué es importante educar? ¿He sido buen alumno? ¿He sido buen maestro? Desde que nosotros entramos a una licenciatura, a un campo profesional que implica salud, implica que nosotros nos convertimos en profesores obligados. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes a quien enseñar, a quien compartir algo. Pero no solo eso, el área médica, el área clínica, está en un constante proceso de enseñanza-aprendizaje donde compartimos lo poco o mucho que sabemos con la persona que está al lado de nosotros, con la persona que a veces está un año por detrás, un año por delante. Es un constante compartir el conocimiento. Sin embargo, ¿lo hacemos de forma efectiva? ¿Lo hacemos de forma obligada? ¿O qué está pasando en el sistema de salud y en el sistema de educación que ha visto tan mermado este proceso? Esta primera pregunta, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de aprendizaje? Se han realizado diferentes estudios y todos, o la gran mayoría, llevan un factor vital en su respuesta, el factor emocional. Todos tenemos la capacidad de transmitir datos y hasta información. Podemos yo aquí recitarles algún tratado, algún caso clínico que salió el día de ayer. Todos podemos hacer eso. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar esa parte y enseñar realmente para un proceso de trascendencia? La clave está en el impacto emocional que se va teniendo en la persona. La mejor enseñanza o experiencia de aprendizaje en la vida tiene que ver con un detonante y un factor emocional. En lo personal, aprendí que me gusta mucho compartir y dar clases en la primaria. Cuando apenas tenía 7 años y apenas escuchaba eso de PowerPoint, me tocaba exponer acerca de una alcaldía llamada Tláhuac. Quedé tan traumado que todavía me acuerdo del tema de exposición y lo hice terriblemente mal. Estaba sumamente nervioso y dije, mi color favorito es el azul en ese entonces, por la diapositiva todo color azul, letras color amarilla para que resalte y todo lleno de texto. Porque en ese momento decía, bueno, pues es lo que tengo que hacer. Realmente nadie, desde la educación inicial, desde la educación primaria o esos primeros años o inicios de vida académica, nos va enseñando a comunicar o expresar nuestras ideas. Pero esa vez lo hice tan terriblemente mal
que dije, en mi vida quiero volver a hacer algo así. Me tengo que preparar para tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué queremos educar? ¿Para qué queremos enseñar? Dicen los grandes maestros de la sociología que educar es brindar información para generar un cambio de actitud. ¿Cuál es el gran problema de casi todo el 99% de la población que cree que está educando? Que solo brindamos información. Decimos, la hemoglobina es importante para ver si se transfunde o no, para ver el estado hemodinámico de un paciente. Pero ¿realmente estoy generando un efecto en la persona que me escucha? ¿Realmente estoy haciendo conciencia en la importancia que tiene un valor que es un número que se traduce en muchas implicaciones en un estado vital de una persona? Generar un cambio de actitud. Y esa parte es la que conlleva el reto complejo a nivel educativo. Porque nosotros, como queramos, podemos compartir información. Sin embargo, el hacer que esa información quede en la conciencia y en la mente de la otra persona, es ahí donde yace el reto. Y como se sabe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una frase súper heroica que traigo en este momento a colación, porque enseñar no es sinónimo de enseñar puras cosas buenas. Tal es este ejemplo, las juventudes hitlerianas. Un régimen que se creía que iba a durar por más de miles de años, en donde se educaba para tener ciertos ideales y ciertos principios, y los jóvenes los aprendieron. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Fue tanta la convicción, la motivación con la que se enseñaba, que estos jóvenes estaban orgullosos de pertenecer a este tipo de instituciones. Es un honor y un privilegio también el poder enseñar, pero enseñar responsablemente. He aquí un gran ejemplo. A esta persona es un profesor, se llama Brad Cohen. Brad Cohen es famoso por una película que se llama Al frente de la clase. Una película que fue una adaptación de una novela que él mismo escribió. Él tiene una enfermedad, el síndrome de Gilles de la Tourette. Ese síndrome, en general y en forma básica, hace que la persona tenga tics faciales y tics motores. Además, hay manifestaciones en donde se puede producir coprolalia. Algunos dirán, ¿qué es eso? Dice groserías de la nada. Imagínense ahorita aquí todos tranquilos y que de repente alguien empezara a decir groserías. Naturalmente, en su infancia era objeto de burlas. Todo el mundo decía, ¿qué le pasa? Se está burlando de nosotros. Lo llevaron a iglesias, lo llevaron a terapia, lo excluían de los salones, porque simplemente, no necesariamente por decir groserías, pero sus tics vocales y los tics motores que tenía, sentían que los profesores se estaban burlando de él, sentía que sus mismos compañeros los estaban agrediendo. Y esta persona, con todas las adversidades, con toda la burla que le llegaban a hacer, él tuvo en claro una cosa: quería ser profesor, quería ser maestro. ¿De qué? No le importaba. Terminó siendo maestro de primaria, pero él dijo, yo quiero enseñar, porque yo quiero compartir lo que no compartieron conmigo, quiero tener ese humanismo y esa empatía. La gran pregunta es cómo una persona con síndrome de Gilles de la Tourette, en donde cualquier cosa lo exacerba y genera esta crisis de tics faciales, motores, coprolalia, entre otras cosas, va a estar al frente de una clase. Todos iban a burlar de él. ¿Y qué pasó? Esta persona es reconocida como uno de los mejores docentes de la historia, porque a pesar de esas dificultades y adversidades, logró su meta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros asegurar que un proceso de enseñanza sea exitoso? Aristóteles dijo la clave: educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Como les decía en un principio, nosotros podemos almacenar diferente cantidad de conocimientos, de información. Sin embargo, si no los aplicamos, si no le damos un valor emocional
a eso que nosotros estamos aprendiendo, va a quedar en el olvido. ¿Cuántos pacientes, cuando entramos a la carrera, dijimos, me aprenderé por lo menos el nombre de cada uno de mis pacientes? Y en la entrega de guardia sufrimos porque ni siquiera me acuerdo en qué cama está. ¿Cuántas veces no pensamos, yo voy a tratar de conocer y ser la persona más humanista con cada persona que me cruza en mi vida laboral? Sin embargo, ya a veces caemos en la rutina, en decir, ay, ya por favor que se acabe la guardia con tal de ya descansar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? Y Aristóteles tenía un punto muy importante: educar con el corazón. Nosotros estamos educando con el corazón, y todavía aún más, ¿qué implica educar con el corazón? Hay 3 procesos importantes y fundamentales en todo proceso educativo. Uno, la progresión de datos a sabiduría. Tenemos una famosa pirámide: datos, información, conocimiento y sabiduría, en donde cada peldaño es un nivel que nosotros vamos progresando, vamos evolucionando dependiendo la experiencia y el contexto que le queremos dar a ese dato inicial. Decirles, tengo 23. Desde ahí es un simple dato que al yo convertirlo en información les puedo decir 23 años, 23 parejas, 23 de lactato. Cada uno de los valores puede llegar a asustarlos o no, dependiendo del contexto que yo le dé a esa información. Y esa información volverla en conocimiento sabiendo cómo utilizarla. Y ese conocimiento hacerlo sabiduría a través de nuestra experiencia y aplicación. Un aprendizaje significativo aplicativo. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay una persona de mayor rango preguntando a una persona, por ejemplo, su área de expertise siendo la reumatología, y preguntándole cosas de psiquiatría, en donde si bien ambas son ramas médicas, divergen bastante, y es difícil lograr un aprendizaje significativo aplicativo en general en la medicina por tan amplia y extensa rama que es. Y sobre todo, de una parte muy importante, la motivación intrínseca. Para poder generar un aprendizaje significativo necesitamos estar motivados. Y aquí la respuesta neurobiológica del por qué. Aquí podemos ver una fotomicrografía de una espina dendrítica con una tinción en impregnación argéntica, famosas por Santiago Ramón y Cajal. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La primera sustancia, la primera estructura histológica y anatómica del por qué nosotros recibimos estímulos para poder generar un aprendizaje. Cuando nosotros estamos más motivados, las espinas dendríticas tienen mayor cantidad de receptores. Cuando nosotros estamos tristes, apagados, sin motivación por hacer algo, esto no va a pasar. Véanlo de este ejemplo: cuando estamos conociendo a una persona que nos llama la atención, que nos gusta, que tenemos un interés genuino por esa persona, nos aprendemos todo, hasta el signo zodiacal. Pero cuando estamos tristes, estamos decaídos, estamos pensando en otras cosas, por más que leemos, por más que repasamos, por más que nos vemos inmersos en la información, lo dejamos de lado, lo ignoramos y no se retiene como un proceso significativo. Obviamente no nada más aplica a nivel estructural neurológico, también a nivel del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Estructuras como el hipotálamo, la amígdala, resultan claves en este proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa en un nivel de enseñanza en donde ya hablamos que la motivación, que el factor emotivo es esencial? ¿Qué pasa en el personal de salud? ¿Qué pasa en nosotros que estamos obligados por profesión a enseñar con los pacientes y con nosotros mismos? Primero, entender que no somos dioses. Bien decía la mitología griega a través del mito de Asclepio. Asclepio, considerado el dios griego de la medicina, el cual, al ser hijo de Apolo, nace y es enviado con Quirón. Quirón, que era uno de los personajes más sabios de toda la mitología, le enseña.
Le enseña tantas cosas sobre el mundo, sobre la vida, que Asclepio empieza a retener todo eso y a aplicarlo. Y llegó a ser tanto su poder a través de la información que tuvo el poder de empezar a curar personas. De ahí el dios griego de la medicina. Nosotros muchas veces hemos visto cómo nos sentimos o nos creemos falsos dioses al tener un papel importante en la vida de las personas. ¿Cuántas veces no hemos llegado a pensar si administro mal este medicamento, si doy mal un medicamento, una indicación o no? De mí depende la vida de la persona. Quien esté en un área quirúrgica, el sentir un órgano de otra persona en tus manos, sea un corazón, unos pulmones, un útero, no cualquiera tiene ese privilegio. Algo debemos tener mal porque nos gusta hacer esas cosas, pero no cualquiera puede llegar a decir: hey, yo toqué con mis manos un corazón, obviamente con guantes, ¿no? Porque si no, pues una miocarditis severa. Pero eso es importante de entender, no somos dioses. Sin embargo, la emoción y la euforia que conlleva el área médica per se, lleva esa gran emoción, una emoción que a veces se nos olvida transmitir. ¿Por qué? Porque salimos del hospital naturalmente cansados y al preguntar: ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? Bien, muchos pacientes. Vemos un ingreso más y lejos de alegrarnos relativamente por tener una oportunidad de aprendizaje, es: ay no, otro ingreso, ya no. ¿Qué está pasando en ese sentido? Hablando del sistema de salud, un paciente nos confía su vulnerabilidad, su debilidad, su sufrimiento y su vida. ¿Cuántas veces no ha llorado un paciente con nosotros? Nos ha abrazado, nos ha dicho cuán felices y agradecidos están por haberse topado con nosotros en este camino de la vida. Pero entonces, si somos capaces de ser empáticos, ya que empatía la aplicamos al tener toda esa capacidad de estudio, de estar día y noche estudiando para ayudar a alguien más, ¿en dónde se está acabando? Base de la exigencia, vivir por los demás. Muchas veces en ese intentar enseñar, aprender, se nos está olvidando que somos seres humanos por la exigencia natural de la carrera, porque como habíamos hablado, nosotros estamos en constante interacción con vidas humanas, vidas que en cierto momento y a cierto grado dependen de nosotros, y eso, citando la frase inicial, conlleva una gran responsabilidad. Somos profesores por obligación, con pacientes, con nuestros propios compañeros. Pero entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué busca cualquier personal de educación a nivel educativo de enseñanza? Uno, profesionistas competentes con sabiduría. Personas que tengan un gran dominio de su área de aplicación a nivel técnico. Nosotros no podemos compartir, enseñar o ayudar si no sabemos lo que estoy haciendo. Yo puedo ser muy buen docente, pero si ni siquiera sé dónde queda el fémur, tenemos un problema, obviamente hablando en el área de la salud. Ser seres humanos con valores, inteligencia emocional, empatía y humanismo. Y muchas veces esto se nos olvida. Se nos olvida que nosotros no somos máquinas de guerra. Somos seres humanos con capacidad de sentir y de generar un impacto en los demás. Tal vez para nosotros la cantidad enorme de pacientes o estudiantes que llegamos a tener decimos: un número más, un número menos. Pero cada una de esas personas, para ellos, nosotros somos un factor protagonista en su historia de vida. Y también busca personas capaces de tener interés científico y filosófico. La ciencia basa su objetivo en buscar generar nuevo conocimiento. La filosofía en cuestionar todo lo que interactuamos en nuestra vida. Ambas convergen en un punto sustancial: pensar. Pensar a través del cuestionamiento. ¿Y qué hacemos nosotros? Es triste que un personal de salud se nos dice: tienes que leer esta lectura, y estamos más preocupados por aprendernos tal cual lo que dice la lectura que por cuestionarla, que por decir: ¿será cierto? Un gran profesor de ginecología nos dijo: el Williams todo el mundo lo usa, pero ¿y si realmente los cuestionamos?
Y así como ese ejemplo hay muchos otros. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser estas maquinitas que simula Aldous Huxley en su libro Un Mundo Perfecto, en donde somos simplemente maquinitas en un engranaje, y atrevernos a cuestionar un mundo feliz, ¿verdad? Y nos atrevemos a cuestionar lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo, ¿está bien? Porque siempre que hago una solicitud de TP y cruce son 3 paquetes lobulares, 2 de plaquetas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ahora, ¿cómo se enseña la medicina? Este modelo es un adaptado del programa de estudios de la Facultad de Medicina de la UNAM. En este programa es un ejemplo de cómo se ha ido modificando el programa curricular de las escuelas en Latinoamérica, en donde ya se basa en un modelo por competencias, es decir, se busca que todo profesional de la salud sea competente. Y estas competencias, en la Facultad de Medicina se trabajan con 8, buscan diferentes cosas. La primera es que la persona sepa y tenga un buen nivel de dominio en su área de expertise técnica, es decir, que sepamos cosas básicas de bioquímica, de anatomía, de embriología, de histología, fisiología, etc. Pero a su vez, no solamente es esa competencia técnica, busca competencias a nivel de saber comunicar lo que estoy aprendiendo, saber aplicar lo que estoy aprendiendo. Estas competencias se van a distribuir a través de 3 fases: la fase básica, clínica y práctica. Muchos de nosotros ya estamos en esta fase, la fase práctica. Y aquí un punto importante: ¿qué pasa con las residencias médicas? Las residencias médicas es como tal un posgrado, una especialización de algo que ya se tiene una base de conocimientos. Pero aquí algo que hablamos al principio: la información en medicina es sumamente amplia, sumamente extensa. ¿Qué pasa cuando yo quiero profundizar aún más en eso? ¿Con qué enfoque lo debo de hacer? Este modelo es relativamente nuevo. Ahorita vamos a ver esta evolución. Pero algo importante que se cuestione de todo esto es: ¿se tiene preparación para poder ser docente, para poder ser un profesor? Porque, como les dije, la facultad no busca que todos seamos profesores, busca que seamos capaces de comunicar ideas y de educar a nuestros pacientes y a nuestros compañeros. Pero ¿se nos ha enseñado a hacerlo? Aquí una evolución de cómo llegamos a este modelo actual de las escuelas de medicina, en donde podemos remontarnos a siglos antes de Cristo, en templos de Grecia, en donde simplemente se decía: ¿cómo aprendes medicina? Ve a rezarle a Asclepio, el dios griego de la medicina, y si le caes bien y rezas lo suficiente, te va a dar conocimiento. Que muchas veces la aplicamos antes de un examen: por favor, denme conocimientos. De ahí estos pequeños grupos en donde se iba transmitiendo la información de voz en voz a través de ciudades como Crotona, de Kos, estas escuelas griegas pioneras en la medicina. Hay una evolución a la parte romana, médicos como Galeno, la medicina árabe, que son temas de disertación de mucho tiempo. Sin embargo, y a lo que quiero ir con esta diapositiva, es que la educación en la medicina no es algo nuevo, es algo que hemos tenido desde años y años atrás. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Aquí tenemos aún más momentos de evolución en la historia de la medicina. Quiero rescatar este. En 1578 se inaugura la primera escuela de medicina en México, la Cátedra de Medicina en la Real y Pontificia Universidad de México, en 1579, la más antigua del continente americano. Desde ahí, el pionero de la base de lo que hoy conocemos como la Facultad de Medicina en la UNAM ha sido motivo de tanta evolución, de tantos progresos, pero al mismo tiempo de tantas involuciones, que es motivo de estudio actualmente en muchas revistas de investigación médica. Y todo esto lleva a un personaje actual, Abraham Flexner. Abraham Flexner es un personaje que es un profesor. Él dio clases de primaria durante 19 años.
Era un pedagogo tan reconocido que un miembro de una fundación en Carnivach le pidió en 1908: oye, tú eres muy bueno en educación, por favor, analiza cómo está la educación en la medicina en Estados Unidos y Canadá. Él investigó a 155 escuelas y facultades de medicina y llegó a 3 conclusiones importantes. La primera: hay mucha diferencia entre una escuela y otra. Las diferencias radicaban en que en una escuela bastaba 2 semestres para poder tener el título de médico, mientras que en otros lados era de 4 semestres. Un sueño que ahorita suena como wow, 2 semestres, un año de mi vida, yo llevo 6 semestres, ¿no? ¿En qué más notó una diferencia? En que las personas tenían únicamente conocimiento en el área técnica. Sabían cómo funcionaba el cuerpo humano dependiendo de los avances que se tenían para ese entonces. Nada despreciables, hablamos del siglo XX, pero hasta ahí. Salían con un título de médico y no sabían comunicarse con la gente ni tratar enfermedades, pacientes, nada. Entonces, él de estos estudios sugirió una cosa importante que sigue vigente hoy en día: el modelo académico 2-2-2, donde dice: esos 2 años de ciencias básicas son vitales e importantes, porque la persona tiene que saber por qué está haciendo lo que hace y cómo funciona el cuerpo, cómo lo hace. La parte clínica, en donde va a aprender todos los elementos clínicos en su formación. Y la parte práctica, en donde va a aplicar todo lo que ya ha aprendido, que es esta parte en medicina del internado y del servicio social. Aquí tenemos una foto de Abraham Flexner. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en esta parte de este modelo a nivel aplicativo y evaluativo? Tenemos una pirámide que es la pirámide de conocimientos de Miller. El modelo de Miller lo que te dice es: estos conocimientos que llevas adquiriendo dependiendo del modelo curricular de tu institución, los tienes que aplicar. ¿Cómo? A través de un saber cómo, demostrar y hacer. Esto te va a decir si tú eres competente o no. ¿Qué te falta para poder llegar a un grado de competencia en donde tú puedes hacer, en donde ya no nada más sabes hacer las cosas, sino lo demuestras? Sin embargo, se analizó mucho este modelo y en Cambridge se modificó. Se modificó a tal punto en donde decimos: ok, pero hay otros factores a tomar en cuenta, que es todo el contexto del sistema y el contexto con el individuo. Nosotros ya hablamos de un punto importante. A veces tenemos mucha motivación, tenemos muchas ganas de enseñar, pero estoy cansado. Ya llevo 80 horas a la semana y me faltan 80 más. Estoy estresado por no saber lo que tiene mi paciente. Y si mi paciente está grave, no tengo la mejor disposición tal vez de enseñar a mis demás compañeros porque tengo miedo por mi paciente. En ese contexto, ¿cómo me pides a mí que enseñe? Y es ahí donde interactúa toda esta parte de los retos al momento de una enseñanza en un ámbito clínico. A raíz de esto, leí un artículo muy interesante que publicó justamente el ISSSTE. Es un artículo del 2015 en donde dice: hay tantos problemas en la educación en nuestros hospitales y en México y en Latinoamérica que vamos a proponer algo. Vamos a proponer la innovación. La innovación a través de este modelo, se llama modelo ISSSTE Excelencia, en donde lo que busca es innovar. Innovar no nada más en técnicas médicas, en tratamientos, sino innovar a través del proceso educativo. Saber qué es lo que nosotros podemos brindarle a las y los estudiantes y las y los estudiantes a nosotros. Para eso es en lo que vamos a enfocarnos a partir de este momento. ¿Cuál es el reto de la innovación en el área educativa médica? Lo primero es que los estudiantes en grados más avanzados tienen la responsabilidad de enseñar. Ojo,
también médicos adscritos, también funcionarios, directivos, nosotros como médicos internos a los estudiantes, estudiantes a estudiantes más chiquitos y todos en general a los pacientes, pero todos tenemos siempre una cadenita de enseñanza. Y esta obligación de enseñanza se debe de dar aún si se carece de una adecuada preparación y orientación, ya sea en lo que voy a enseñar o en cómo hacerlo. Ese es el principal reto. Se nos obliga a enseñar, pero no sabemos cómo. ¿Qué pasa además? Tenemos una sobredemanda de servicios. He visto siempre, muchas veces, personas que dicen, te quiero enseñar, pero te enseño o termino de hacer mis notas, te enseño o termino de hacer cierta actividad o cierto trabajo, ¿no? La famosa frase, tengo que sacar pendientes. Y es ahí donde nos olvidamos que estamos en una etapa formativa. No nada más nosotros como parte de pregrado, sino también la parte de posgrado, porque el posgrado es una etapa formativa. Mermar la motivación por el aprendizaje. Y esta mermar en la motivación, como hablamos al principio, el ingrediente principal para poder aprender algo es que nos interese y que haya corazón en ello. Que tengamos un factor emotivo que nos llame la atención. Pero con esta sobreinformación en cuestión de cantidad, ¿cómo podemos tener este factor? ¿Cómo podemos mejorar? Uno, recordar qué estamos haciendo aquí. ¿Por qué decidiste sentarte aquí hace años atrás? ¿Por qué decidiste empezar este camino? ¿Qué ha pasado en tu vida que ha reforzado o que ha desviado un poco ese objetivo principal? Esa parte humana, técnica y filosófica y esa curiosidad científica de decir qué pasa en el ser humano y cómo lo puedo ayudar. Recordar y pensar cuando soñábamos que íbamos a ser médicos. Brindar elementos para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el objetivo principal el día de hoy. Para eso tenemos que centrarnos en 5 puntos importantes: el paciente, el estudiante, el modelo de enseñanza, la retroalimentación y la evaluación. El primero es el paciente. ¿Qué tenemos que hacer para garantizar una enseñanza efectiva? Primero, saber que el paciente es el protagonista aquí en el hospital y en el modelo educativo y en el modelo de salud, ¿no? Educativo aplicado a la salud. Lo que yo voy a hacer va a ser en beneficio del paciente, ya que es el protagonista. Paso número 1, presentarnos con él. Decirle orgullosamente, soy estudiante, soy médico interno, soy médico residente, soy médico adscrito. ¿Qué pasa muchas veces con los pacientes? Producto de una mala enseñanza. Le decimos, hola, soy el médico interno, y el paciente solito se infarta. Dice, no puede ser, me va a atender el interno. Decimos, somos estudiantes, y el paciente piensa, ¿para qué vine? Mejor me hubiera ido a uno particular, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ese producto de dejar ese impacto en los pacientes? Porque lo que recomendamos es lo que muchas veces se hace. Estas recomendaciones no son hechas por un servidor. Al final les muestro los diferentes estudios que llegaron a estas conclusiones. Pero un punto es importante: evitar hacer preguntas o comentarios del tema del paciente en frente del paciente. ¿Cuántas veces no hemos estado en un pase de visita donde está el paciente y hasta hay referencias irónicas a través de memes o fotografías de risa en donde dice, veo como mi paciente pediátrico está viendo cómo regañan al residente, ¿no? Y lo regañan de una forma fea porque le preguntan, y además de que se deja en exhibición que no sabe, el paciente empieza a decir, ah caray, me está atendiendo una persona que no sabe algo que le preguntó, y además lo están regañando porque dijeron, eso es básico que tienes que saber. Entonces, si no sabe algo básico, ¿por qué me está atendiendo? Y es ahí donde empieza el primer punto de desconfianza, con comentarios y preguntas que hacemos enfrente del paciente. El escenario ideal es fuera del paciente, que el paciente no escuche lo que hacemos en cuestión de preguntas académicas.
¿Qué pasa también aquí? Tenemos una confusión con el paciente, pérdida de la confianza y en la institución. Recuerdo una vez que estábamos caminando en un pasillo, estábamos hablando de un paciente y en eso llega una familia y me dice: hola doctor, ¿usted no entró a la cirugía de mi familiar? Y yo: no señora, pero está en muy buenas manos, ¿no? Y un compañero me dijo: pues ¿cómo vamos a entrar si ni título tenemos? La señora dijo, obviamente la señora no escuchó, pero yo pensé, la señora muchas veces y los familiares no saben que somos estudiantes, que estamos en un proceso formativo y que nosotros muchas veces solamente vemos, y los familiares están tan agradecidos por simplemente eso, por ver. Una vez platicaba con una familiar y le decía: pero es que pues realmente uno no hace mucho, el que hace es el médico residente, el médico adscrito, que son los que tienen la información y los conocimientos, nosotros solo somos espectadores. Y decía: pero es que agradecemos que en este proceso de observación ustedes pueden ayudar a salvar a más personas después, y a veces nosotros mismos subestimamos esa labor que tenemos. En cuestión del estudiante, uno, hacerle saber que su participación es importante. Una simple labor como es llevar un laboratorio, como tomar un estudio, tiene una importancia bastante grande en todo el proceso, tanto del paciente como de enseñanza. No menospreciar su presencia o conocimientos. Muchas veces tenemos estudiantes y decimos: hay estudiantes, bueno, no hay estudiantes, bueno. Pero hay que hacerlos protagonistas de este proceso de enseñanza clínica. Algo importante también, adecuarse al nivel de conocimientos, porque pasa muchas veces que aprendí algo ayer en mi clase ya de internado y al estudiante que va entrando a la carrera ya quiero que sepa eso, cuando apenas ni siquiera sabe tal vez qué es el útero o ni siquiera sabe qué es el corazón. Entonces, adecuarse a los intereses y objetivos de los estudiantes. Y lo importante, el modelo de enseñanza. Hay muchísimos. Aquí les ejemplifico 4. Uno de ellos es el que tiene mayor evidencia científica. El modelo tutor de 1 minuto. Este modelo es uno de los que se ha mostrado mayor evidencia en cuestión de un aprendizaje significativo. ¿Cómo surge? Este modelo también se conoce como el modelo Neher y surge en 1992 en el área de la medicina familiar o general. Lo que se busca en este modelo es tratar de analizar lo que está pasando con un paciente a través de la reflexión. Primero, veo al paciente, lo interrogo y lo exploro, hacemos una historia clínica. Después hacemos la pregunta: ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que está el paciente aquí? ¿Qué crees que necesite de nosotros? Lo que lleva a un razonamiento: ¿por qué piensas eso? Después, dame una retroalimentación de si lo que te dije estuvo bien o no. Y después es brindarle más esa retroalimentación de: te recomiendo que fortalezcas estos puntos están bastante bien, es decir, yo te recomiendo que vayas por este camino, yo haría esto, algo que debes aprender es esto, siempre dependiendo el nivel de aprendizaje de los estudiantes, es decir, el año clínico en el que estén o el año básico. Las ventajas es que es rápido y sencillo de aplicar, mejora habilidades. Las limitaciones: no se enfoca tanto en las competencias humanas y de comunicación. Hay otro modelo, el modelo SNAPS, en donde lo que se busca, y en sí, para no abrumarlos con tanta información técnica, los modelos lo que buscan es tratar de que la persona piense, que la persona y el estudiante razonen, que diga: a ver, si tengo un paciente, ¿qué hace aquí? ¿Cómo lo puedo ayudar yo? Y no solo dejar al estudiante ahí a la deriva, sino darle una retroalimentación de: ok, eso es lo que tú consideras, esto es lo que puedes hacer también, hiciste bien por esto, te recomiendo que siempre te lleves para la vida esto otro. Generar un aprendizaje significativo
y la parte de la retroalimentación, en donde buscamos optimizar las técnicas de compartir todos estos conocimientos. Y algo muy importante que a veces se deja de lado, la evaluación. Escuchamos evaluación y todos decimos, no, por favor, evaluación del hospital, evaluación de nosotros, evaluación de un examen. Estamos en constante proceso de evaluación y no lo vemos, al contrario, nos da miedo. Y la pregunta es ¿por qué? La evaluación es un proceso dinámico, continuo y sistemático. Evaluación no es sinónimo de calificar o de juzgar. Evaluar es un proceso que coadyuva en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos permite ver si lo que estamos logrando se está cumpliendo dependiendo de los objetivos que nos planteamos o no. Y si no se está logrando, ¿qué podemos hacer para lograrlo? ¿Qué debemos buscar? Saber qué queremos buscar en los estudiantes, delimitar bien los objetivos de aprendizaje, buscar estrategias para lograr esos objetivos. Ojo, evaluar no es sinónimo de hacer examen. Nosotros podemos evaluar desde una simple plática, una simple conversación, ver cómo se desarrolla frente a un paciente. Y tiene diferentes fases. Evaluar no nada más es, hoy voy a preguntar en mi pase de visita a mis residentes a ver si saben o no. Hoy voy a dejar que el estudiante de enfermería tome todos los signos a ver si sabe o no. No, es más allá de, es un proceso donde lo que buscamos es optimizar el aprendizaje, no solo juzgarlos. Y lo peor, no castigar por el resultado. Es imperdonable que una persona en formación no se sepa algo, pero como es imperdonable, lejos de ayudarle y de generar un impacto emocional positivo para que lo aprenda, lo reprendo, lo castigo y lo humillo. Se prioriza en calificar y juzgar, esa respuesta es de 8, ese comentario es de 6. En realidad de decir, ok, tu comentario o tu aportación le falta esto, y complementar. Nosotros todos somos estudiantes y profesores a la vez, y hay a veces incongruencia entre las enseñanzas y las evaluaciones. ¿Qué podemos recomendar para eso? 1, promover la parte profesional. Recordar que estamos aquí por convicción y no por obligación, porque si estamos aquí por obligación, no vale la pena estar en esta sesión general. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la motivación y trascendencia de la motivación por el conocimiento mismo. Es decir, yo aprendo porque me gusta aprender, me gusta compartir y me gusta la atención con los pacientes y a lo que me dedico. Crear instrumentos que ayuden a la enseñanza, aprendizaje y evaluación. Hay un libro muy interesante que justamente el doctor Meneses nos recomendó, que critica al PowerPoint como instrumento para dar una clase. ¿Realmente cuánto tiempo de una clase es significativo o no? ¿Cuántas veces nos hemos dormido en una clase? Por simplemente cuestiones de estoy posguardia, no me interesa el tema, estoy cansado. Pero ¿hasta qué punto hay tantas diferentes herramientas para enseñar y nos limitamos y nos encerramos a una diapositiva? Teniendo herramientas como el pizarrón, como el paciente, como herramientas innovadoras tecnológicas como Pechacucha, como infografías, como modelos en Nearpod, tantas aplicaciones educativas vigentes hoy en día que desechamos por el simple hecho de tener miedo al fracaso. Mejorar la comunicación con las y los estudiantes, siempre preguntarles, ¿estás aprendiendo algo? ¿Vale la pena que te esté dando clase? ¿Qué quieres aprender? ¿Para qué crees que estoy yo aquí dándote clase? Reconocer y motivar el crecimiento humano, porque el crecimiento solo por ser profesional técnico no es suficiente. La técnica es vital e importante, pero también la parte humana. Usar la evaluación para crecer y no solo calificar. No tener miedo al cambio. Muchas veces se ha criticado la educación digital que se tuvo por la pandemia en Zoom, en plataformas como Google Meet, Classroom, en donde se tenía que dar una clase por videoconferencia. Muchos decían, es que los alumnos no ponen atención, no escuchan, no aprenden. La realidad es
¿Por qué? ¿Será que obligatoriamente es por Zoom? ¿O es por cómo estoy dando la clase? ¿O es por la motivación que tienen? Un tema que da para otra plática, la educación a través de la parte tecnológica. Diversificar las herramientas en instrumentos y generar una congruencia entre lo que enseñamos y hacemos. Y recuerden, ¿cuál es el principal factor en la enseñanza? Hay una frase: un buen docente transmite lo que sabe, pero enseña lo que es. Un buen docente es el que te inspira por aprender. Nadie como docente tiene la capacidad de que tú te aprendas de memoria algo, de que apliques algo. Nadie. ¿Qué es lo que hace un buen docente ser un buen docente? Su motivación por el tema. Tenemos personas que saben tanto, pero no tienen esa motivación y te inspiran a que tú quieras aprender algo que se quede en el olvido. Y tenemos personas que tal vez no sepan mucho, pero eso poco que saben tienen tantas ganas de compartirlo y les entusiasma tanto que eso es con lo que nos quedamos. Dejemos de ser del primer grupo. Lo ideal sería saber mucho, tener bastantes conocimientos y tener esa motivación y esa chispita encendida. Y uno de estos personajes es el Dr. Nava. El Dr. Nava, que desde que yo llegué a este hospital ha sido uno de los mejores profesores que he conocido. ¿Por qué? No precisamente porque me haya dado todo el temario de pediatría, sino porque tiene tanta motivación por enseñar, tanta motivación por lo que hace, que es un excelente cirujano pediatra, que nos inspira a nosotros no a querer ser cirujanos pediatras, sino a ser un mejor interno, a ser un mejor estudiante. Y esa es la clave de un profesor: querer que el alumno busque ser mejor. Quiero cerrar con este video, que espero les guste y pues bueno, es un video de una película, que es la película de Patch Adams, y espero que les recuerde la parte inicial. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué queremos aprender a enseñar? ¿Por qué quisimos ser personal de salud? ¿Por qué quisimos ser médicos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar si nos desviamos del camino o para mejorar y optimizar todas nuestras potencialidades y capacidades? momento de
doctor se convierte más en un amigo confiable y cariñoso que visita y trata a los enfermos. Ahora me preguntan si he ejercido la medicina. Pues si eso significa abrirle las puertas al necesitado, a los que sufren. Cuidado, no ponerles una toalla fría hasta que se les baje la fiebre o hilos. Si es ejercer la medicina y tratar a un paciente, soy culpable, Señor. ¿Ha considerado las repercusiones de sus actos? ¿Qué tal si hubiera muerto alguien? ¿Qué hay de malo en la muerte, Señor? ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué no tratar la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia? Y Dios perdona hasta con humor. La muerte no es un enemigo. Si peleamos contra el mal, peleamos contra el más terrible de todos, la indiferencia. He estado en sus escuelas y escuchado discursos de no involucrarse y distancia profesional. Involucrarse es inevitable, Señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no queremos eso en la relación paciente-doctor? Escuché sus enseñanzas y están equivocadas. Un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán, sin importar las consecuencias. Ahora aquí está lleno de estudiantes de medicina. No se dejen anestesiar, que no los aparten del milagro de la vida. Siempre vivan respetando el glorioso mecanismo del cuerpo humano, que sea esa la meta de sus estudios y no las calificaciones que no les dan idea de la clase de doctor que podrían ser. Y no esperen demasiado tiempo para recuperar su humanidad. Usen sus habilidades de entrevistador, hablen con extraños, con sus amigos, a números equivocados, con todo. Y cultiven amistad con esas increíbles personas que están paradas al fondo. Enfermeras que pueden enseñarles, tratan con personas día a día, viven entre sangre y porquería, tienen un gran conocimiento, igual que los profesores que respetan, aquellos que no están muertos del corazón, muestren su compasión, dejen que se vuelva contagioso. Le ordeno que se dirija al consejo. Señor, yo quiero ser doctor con todo mi corazón. Quería ser doctor para ayudar a los otros. Y debido a eso perdí todo. Pero también gané todo. Compartí la vida de los pacientes y los miembros del hospital. He reído y llorado con ellos. Esto es lo que quiero hacer de mi vida. Y con Dios como testigo. No importa lo que decidan hoy, Señor, aún así me convertiré en el mejor doctor que nadie jamás haya conocido. Ustedes tienen el poder de evitar que yo me gradúe. Pueden evitar que consiga un título y una bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu, caballeros. No pueden evitar que aprenda, no pueden evitar que estudie. Así que escojan, pueden tenerme como un colega apasionado o tenerme como un intruso hablador, un indomable. Sea como sea, siempre me verán como una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no se aleja. Y bueno, ¿por qué les pongo este video? Porque en conclusión, lo que a mí me gustaría dejarles es, uno, dejemos de ser indiferentes. ¿Cómo es una forma de dejar de ser indiferentes? Teniendo ese espíritu de querer aprender y enseñar. Enseñamos aprendiendo y aprendemos cuando enseñamos. Es un proceso. Buscar una mejora en este proceso, en este ciclo, tanto en la perspectiva técnica de buscar ser mejores como profesionistas, pero también en la parte humana. Recordemos que todos en este auditorio somos estudiantes, profesores, personal de salud, pero también seres humanos. Apliquemos los modelos de enseñanza útil al contexto empírico. Para finalizar, recuerda, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de aprendizaje para tu vida? Aquella que te deja marcado emocionalmente. Busca dejar una marca en tus pacientes. Busca dejar una marca en tu compañero o compañero, pero sobre todo en ti. Que tu día no pase desapercibido, sino que sea un día bien vivido y trascendental.
¿Por qué es importante educar? ¿Has sido buen alumno? ¿Serás buen alumno? ¿Has sido buen maestro? ¿Serás un buen maestro? Muchas veces los que se dedican a la medicina, cuando te preguntan, ¿qué haces? Doy clases. Ahora, ¿y qué más? Se menosprecia mucho el arte de la docencia. En Inglaterra y en diferentes países europeos, más allá de doctor, está el nivel de profesor, porque no basta con saber mucho, sino saber compartirlo. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan un bonito día. ¿Alguna pregunta o comentario para el profesor de esta sesión? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario al profesor Francisco? Jefe. Doctor Moreno, realmente qué bueno que su primera plática en la primaria fue terriblemente mal, porque hoy lo hizo muy bien. Felicidades. Tocó el corazón, yo creo que si no de muchos, el mío lo tocó, porque el ser docente efectivamente es la tarea más ardua de todos los seres humanos. En el ámbito de la salud que nos compete a nosotros, efectivamente muchas de las veces se refiere, es que son fríos. No es que seamos fríos, también somos humanos, también tenemos fibras sensitivas, y eso hace que nosotros tengamos el dolor también del otro. Y algún maestro en alguna ocasión me decía, si tú tienes alguna molestia emocional porque tu paciente se complicó, ¿cómo es que lo vas a ayudar? No lo puedes ayudar en esas emociones tan limitadas que tienes para que preserve la salud. Entonces, otra enfermera me decía en una casa de tercera edad, la criticaban porque siempre se veía muy tosca, un carácter muy serio. Decían, es que la enfermera es fea, no quiere a los ancianos. Cuando uno empieza a involucrarse humanamente, entrevistando, acercándose al otro, nos dimos cuenta que la enfermera tenía todos los malestares de todos sus adultos mayores. Cada muerte también a ella le dolía. Entonces, es poner corazas que a nadie nos van a ayudar para ayudar a otro. Efectivamente, hay que acercarse. Bien lo dijo Raquel Angarita, las arrugas no se pegan. Las enfermedades, con los cuidados, siempre y cuando usemos las barreras máximas de seguridad, tampoco se deberían de pegar. Hay que tocar al paciente, hay que escuchar a la persona, hay que oler a la persona, hay que verla, porque en eso está la clave de su diagnóstico. Y somos humanos, aunque la gente nos diga lo contrario. Muchas felicidades. Gracias. ¿Algún otro comentario para el profesor? Yo no me esperaba esa aporte, te agradezco mucho el mini homenaje, Francisco. Doctor. Perdona que te quite el micrófono, querido doctor. Realmente es reconfortante escuchar una plática así, porque es lo que uno pretende cuando intenta ser profesor, el que los alumnos puedan tener esa capacidad de aprender. Hay que enseñarnos a aprender, porque ese es el camino de la vida, sobre todo en el personal de salud. Muchas felicitaciones y esperamos verte por aquí muy seguido. Muchas gracias. Quédate aquí, Francisco. Antes de terminar, vamos a hacer, quiero que vean esta fotografía. Esta fotografía tiene un significado especial. Nuestro director del hospital y su cuerpo de gobierno quieren que por favor vean a estos 4 personajes. Esta pintura se llama Los 4 Doctores.
fue realizada en 1907 por el artista John Singer Sargent, y él en este dibujo, en esta obra artística, muestra a cuatro médicos de la época. Son el patólogo Halsted, el cirujano Osler, el internista y Kelly, el ginecólogo. En 1989 el Hospital John Hopkins de Maryland abrió sus puertas por primera vez a las residencias médicas. Esta idea fue de Osler, junto con esta innovación que son lo que hoy sigue siendo una realidad: los pases de visita, las entregas de guardia y las sesiones de casos clínicos, que siguen siendo aplicables todos los días en la época actual. Esto lo aprobó el Dr. Welch, que era el administrador de esta institución, y en 1893 fueron los primeros en aceptar mujeres en esta institución médica. El día 23 de septiembre nació Halsted, el cirujano. Por ese motivo, en homenaje a Halsted, se decidió que este día 23 de septiembre se conmemore el Día Internacional de las Residencias Médicas. La finalidad de mostrar este dibujo es que queremos conmemorar el 23 de septiembre como Día Internacional del Médico Residente, y a nuestros médicos residentes que nos acompañan aquí les voy a pedir que los homenajemos con un aplauso muy fuerte para agradecerles su gran trabajo y su gran labor que hacen todos los días en el hospital, atendiendo a un número de pacientes. Los hospitales como este de nosotros no podrían ser tan grandes sin sus médicos residentes. Muchas gracias, queridos alumnos, y muchas gracias a todos. Y bien, para terminar nuestra sesión, a nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, le voy a dar a nuestro alumno médico interno del pregrado, José Francisco Moreno Fernández, un reconocimiento por su excelente sesión general. Amigo mío, a nombre de la dirección, te damos este reconocimiento. Démosle otro fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.